Muy bien, vamos a continuar. El siguiente tema que vamos a presentar es acerca de lo que es hemorragia uterina normal. En realidad ese concepto como tal, con ese nombre ya está siendo dejado de lado. Voy a presentar un artículo o una revisión de un artículo que en el 2011 la Federación Internacional de Ginecobstetricia presentó, donde donde ellos proponen una clasificación para el sangrado anormal vaginal, ¿no? Y que es lo que posiblemente se empiece a manejar ya, o ya se esté manejando en la actualidad. Así como en su momento ya sacaron el POPQ, ¿no? Para lo que es defectos del piso pélvico prolaxos, ahora han sacado lo que es esta guía. Sabemos que la hemorragia uterina es un acontecimiento fisiológico normal en la mayoría de las mujeres. Sus características van a variar considerablemente. Por ello es importante diferenciar lo que es una hemorragia uterina normal de la anormal. ¿Estamos de acuerdo? Una hemorragia uterina normal, el ciclo menstrual, por ejemplo. ¿Ok? El sangrado uterino normal se define como un flujo vaginal sanguinolento, espontáneo y periódico, lo más importante, periódico, que representa el desprendimiento de tejido endometrial después de la ovulación, periodo posovulatorio. ¿Qué características presentan? Básicamente, en cantidad, un valor de promedio de 30 a 60 mililitros, límites entre 20 y 150, duración 3 a 4 días, no límites entre 2 a 7 días. Esos son los valores promedios y estos son los valores extremos, por decirlo así. Frecuencia cada 28 días, límites 21 a 35 días. Muy bien. En cambio, la hemorragia uterina anormal se define como cualquier hemorragia con duración, frecuencia y cantidad anormal para una paciente particular. O sea, todo lo que se escape al concepto anterior, en cuanto a duración, en cuanto a intensidad, en cuanto a volumen, en cuanto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La frecuencia es variable, puede hacer lo que es periodos de oligomenorrea, menorrea o polimenorrea. Oligomenorrea hablan cuando hemorragia poco frecuente y de aparición irregular por encima de 35 días, ¿no? De intervalos. Amenorrea, ausencia de menstruación. En cambio, la polimenorrea, las hemorragias son frecuentes pero de aparición regular e intervalos de 21 días a menos. En cuanto a duración, hablamos de hipermenorrea, de hipomenorrea y de metrorragia. Metrorragia. Hipermenorrea, aumento anormal de la duración y cantidad de sangre. Hipomenorrea, disminución de la duración y cantidad de sangre. Metrorragia, hemorragia uterina fuera del periodo menstrual. Fuera del periodo menstrual. Todo sangrado fuera del periodo menstrual se llama metrorragia. En cantidad tenemos lo que es la menorragia. Sangrado menstrual abundante se refiere a eso. Y la hipomenorrea, nuevamente, es disminución de la duración y cantidad de sangrado menstrual. Acuérdense, la hipermenorrea es aumento de la duración, o sea, el número de días, asociado a un aumento de la cantidad de sangre. Pero cuando se refiere a sangrado menstrual dentro de los periodos normales, o sea, el promedio de días, pero en cantidades que sobrepasan lo que hemos establecido como normal, se llama menorragia. ¿Qué tenemos que evaluar cuando una paciente presenta este tipo de patología de una hemorragia uterina normal? Síntomas sugestivos de anemia, acerca de su historia sexual y reproductiva, el impacto que va a presentar en el funcionamiento social sexual y la calidad de vida que va a presentar esa paciente, síntomas sugestivos de causa sistémica, síntomas asociados a vaginitis y enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos que evaluar todo eso en una paciente. También tenemos que evaluar si está tomando algún tipo de medicación. Acá le presento una lista de medicaciones que pueden estar asociadas con sangrado uterino normal. Perfecto. Por ejemplo, anticoagulantes, la warfarina, la heparina, antidepresivos, sobre todo los inhibidores de la recaptación de serotonina y los tricíclicos. También pueden presentar sangrado uterino normal. Las hormonas contraceptivas, los antiandrógenos antiestrógenos como el tamoxifeno, los antipsicóticos, sobre todo los de primera generación y la risperidona, los corticoides, algunos productos entre comillas naturales, herbáticos como el ginseng, el chastaberry y el danchen también. O sea,
Cuando tú evalúas a una paciente con un sangrado anormal uterino, tienes que también preguntar por su historia de medicación, no sé si está tomando algún tipo de medicación, quién sabe, te oriente más hacia la causa de la etiología. Siempre tienen que evaluar signos vitales, siempre tienen que evaluar el índice de masa corporal, el peso, siempre tienen que evaluar la tiroides, ¿no? Siempre tienen que evaluar la piel, si hay enrojecimiento, si hay estrías, si hay hirsutismo, si hay petequias, si hay palidez, ¿estamos de acuerdo? Siempre todo tienen que evaluar. Siempre tienen que evaluar el examen, en el examen abdominal, si hay la presencia de masas abdominopélvico, si hay hepatosplenomegalia, ¿estamos de acuerdo? Cuando vamos a la parte ginecológica, específicamente evaluamos vulva, vagina, cervix, ano y uretra, ¿estamos de acuerdo? Siempre el tacto vaginal tiene que ser, o la examinación del útero tiene que ser bimanual, sobre todo, y evaluar también anexos. Examinar rectalmente para ver si el sangrado proviene del recto, ¿no? Y tiene otra patología. Muchas veces llegan aparentemente con sangrado vaginal, porque es lo que percibe la paciente al momento de ir al baño, no sé si me dejo entender, pero el sangrado es uretral o el sangrado es rectal, no sé si me dejo entender, y como lo ve a nivel perineal, piensa que el sangrado viene del canal vaginal, y muchas veces no es así, ¿no? Evaluar si tiene su evaluación citológica de cervical, o sea, un PAP, o si tiene cultivo de secreciones cérvico-vaginales, o si presenta riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Bueno, y vamos a lo que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuál es la clasificación que se ha propuesto? Como le digo, esta clasificación ya salió en el 2011, lo propone la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología, y trae abajo todas las demás clasificaciones en cuanto a sangrado uterino normal. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, esa antigua clasificación decía orgánico, no orgánico y enfermedades sistémicas, ¿no? Esa clasificación ya un poco déjenlo de lado, porque si la FIGO ya lo propone, que es la entidad rectora, ¿no?, de las clasificaciones a nivel de la especialidad de ginecostetricia, es lo que se va a manejar. Como en su momento cuando salió en el 96 el POPQ, muy pocos no lo tomaban en cuenta y ahora todos hablamos de POPQ. Nadie puede evaluar de disfunción del piso pélvico si no sabe POPQ, no sé si me dejo entender. Lo mismo pasa con las hemorragias o los sangrados vaginales anormales, ¿estamos de acuerdo? Lo que hace FIGO, hace una clasificación que se llama estructurales y no estructurales, y para ello se basa de un acrónimo que es el PALM, P-A-L-M. La clasificación sale en inglés por si acaso, entonces un poquito. Entonces el PALM, el PALM, y en las no estructurales el COEIN. ¿Lo han escuchado o primera vez que se los estoy presentando, lo están escuchando? ¿O ya lo han revisado en algún momento? Honestamente. Perfecto. No hay problema. Pero le digo que esta es la clasificación FIGO, la que sacan en el 2011, un artículo de revisión. Entonces, hay que tomarlo en cuenta al momento. P, en inglés, pólipo, polyp. Acuérdense. A, adenomiosis. L, leiomioma, submucoso y otros tipos de leiomioma. ¿Estamos de acuerdo? M, malignidad e hiperplasia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De las no estructurales, COEIN, C, coagulopatía, desorden de la coagulación. ¿Estamos de acuerdo? O de disfunciones ovulatorias. ¿Estamos de acuerdo? C, patología o problemas de la capa endometrial, asociado también a disfunciones endometriales. Y iatrogénica, medicación, lo que les estaba comentando. ¿Estamos de acuerdo? Y N, que no están clasificados dentro de todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? PALM, COEIN. No lo digo yo, lo dice la FIGO. Así lo propone la FIGO dentro de su clasificación. ¿Estamos de acuerdo? Ellos hacen una recomendación, sobre todo algunas guías americanas, canadienses, de cuál debe ser la conducta o cuándo yo debo sospechar mi paciente que tiene un problema o un desorden de la hemostasia. Y dicen lo siguiente, sobre todo cuando hay sangrados vaginales excesivos.
Cuando el sangrado excesivo que inicia desde la menarquia, o sea, ni bien comienza sus ciclos menstruales, previo a los ciclos menstruales empiezan con los sangrados excesivos. ¿Me dejo entender? Generalmente son presentes en edad puber. Cuando hay sangrado posparto abundante, ¿estamos de acuerdo? Que no está correlacionado con las clásicas causas como atonía, desgarros vaginales, desgarros cervicales, ¿me dejo entender? Cuando hay sangrado abundante relacionado a una cirugía, ¿no? Cuando hay sangrado asociado a procedimientos dentales, cuando hay sangrado por cepillado recurrente o cuando hay epístasis espontánea recurrente. Siempre en estas situaciones, cuando tengan una paciente con sangrado vaginal anormal, en forma excesiva, antes de la menarquia, y presenta una de estas características, o paciente no menárquica, sino paciente ya en edad más avanzada, pero que presenta esta característica, considerar la posibilidad de un problema de la hemostasia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? Perfecto. ¿Qué evaluaciones proponen? Primero, exámenes imagenológicos, ¿no? La evaluación clínica, física, ¿estamos de acuerdo? La posibilidad de iniciar terapia empírica, médica, para manejo del sangrado anormal, ¿no? Y ver el riesgo de malignidad. ¿Qué condición, qué factores de riesgo para malignidad tiene? Hemos visto la clase de cáncer endometrial, ¿estamos de acuerdo? La clase de cáncer cervical, muy bien, perfecto. ¿Qué exámenes proponen? Básicamente, dentro del gol estándar que ellos proponen es la ecografía transcavitaria o transvaginal, ¿estamos de acuerdo? Y la histerosonografía. Muy bien. ¿Saben lo que es una histerosonografía? Acá les traigo fotos, pero ¿saben lo que es una histerosonografía? ¿En qué consiste? ¿Cómo se realiza este examen? Bueno, la ecografía transvaginal se han tenido oportunidad de visualizarla, ¿no? En la evaluación en algunos pacientes, muy bien. Es similar. La única diferencia con la histerosonografía es que se instila solución salina en la cavidad uterina. ¿Para qué? Para distender la cavidad uterina y lograr una interfaz adecuada entre lo que es pared y el contenido dentro de la cavidad, valga la redundancia. ¿Me dejo entender? Miren esta foto, por ejemplo. A este paciente, este negro viene a ser la solución salina que se ha instilado y se ha diferenciado la pared claramente, nítidamente. Miren, entonces esta es la cavidad uterina, la pared de la cavidad uterina. Y si se percatan, tienes el espacio B, que viene a ser la solución salina, y tienes el espacio A, que viene a ser la tumoración, que está dentro de la cavidad uterina, en su totalidad. Este corresponde a la imagen de un pólipo. ¿Me dejo entender? Un pólipo. ¿Les queda claro? Muy bien. Esto también es una histerosonografía, pero este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Igual, miren la interfase, miren toda la pared bien definida y miren dentro de la cavidad que hay una tumoración. ¿Hay diferencia de esta tumoración con esta tumoración? Sí, en cuanto al color, ¿sí o no? Esta es una tumoración más isoecogénica, esta es una tumoración un poquito con áreas hiperecogénicas y con áreas hipoecoicas, más negras, más oscuras. Este es un mioma submucoso por vía ultrasonográfica. ¿Les quedó claro? ¿Qué otra evaluación propone? No de rutina, sino de acuerdo a la condición que yo quisiera evaluar de mi paciente. Si yo tengo una histerosonografía positiva con una imagen anormal dentro de la cavidad uterina, ellos recomiendan el uso de la histeroscopía. Acá les presento, ¿no? ¿Cuándo recomiendan ellos hacer una evaluación endometrial biópsica? ¿Cuándo recomiendan ellos hacer una evaluación endometrial biópsica? ¿En qué condiciones? Cuando el sangrado se presenta en pacientes por encima de los 40 años, ¿estamos de acuerdo? Cuando ha habido fracaso de tratamiento médico, vamos a ver en qué consiste el tratamiento médico posteriormente. Cuando hay sangrado intermenstrual significativo, cuando es una paciente obesa, es nulípara, es diabética, está asociado a un síndrome de ovario poliquístico o tiene una historia familiar de poliposis colorectal. ¿Les queda claro? Muy bien. Vamos al manejo terapéutico.
Una vez que la malignidad y los desórdenes estructurales pélvicos han sido descartados, el tratamiento médico debería ser considerado como primera opción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, condición sine qua non para evaluar un paciente con sangrado uterino normal es ecografía endocavitaria de elección, o sea, recomendación tipo A, ¿no? Posiblemente acompañado de una estrobosonografía si encuentro patología o posibilidad de patología dentro de la cavidad endometrial, ¿no? Y si cumple las condiciones anteriores, posibilidad de evaluación histopatológica endometrial. ¿Les quedó claro? Y les expliqué cuándo sospechar de una anomalía coagulativa, ¿no? En qué condiciones. ¿Perfecto? Una vez, como primera opción, el tratamiento específico de la patología puede afectar el sangrado menstrual como el hipotiroidismo. Siempre descartar también dentro de la historia clínica de la paciente si sufre de tiroides o no. Enfermedad tiroidea no. El hipotiroidismo te puede llevar a estos sangrados excesivos, a las polimenorreas, ¿me dejo entender? Entonces, por más tratamiento anticoagulante, procoagulante, hormonas que le puedas dar de tipo estrogénica, no va a mejorar si no corrige la función tiroidea. ¿Estamos de acuerdo? Y las mujeres con anemia, bueno, deben complementarse con suplemento de hierro, obvio, ¿no? ¿Qué opciones terapéuticas manejo en lo que es tratamiento médico? ¿No? Tenemos las no hormonales y las hormonales. Lo que recomiendan dentro de las hormonales es los AINES y los antifibrinolíticos. ¿Cuál de ellos? El ácido tranexámico, transamin. ¿Estamos de acuerdo? Que ya es validado, que sí es útil en las pacientes con hemorragias uterinas anormales no estructurales. ¿Estamos de acuerdo? Si no funcionase ese tipo de medicamentos, podríamos usar unas de segunda línea, sobre todo las hormonales, los anticonceptivos orales, los dispositivos intrauterinos que liberan levonorgestrel. Ya existen esos. En el mercado acá en el Perú se llama Mirena, por ejemplo, de Bayer. Las progestinas orales, solamente las orales, el desogestrel, el gestodeno. En el Perú está el desogestrel, que es el Arlet 28. ¿Estamos de acuerdo? Los progestágenos de depósitos, la medroxiprogesterona, los antiandrógenos como el danazol y los agonistas GnRH. De acuerdo a esa secuencia se va recomendando. Pregunto yo, ¿cómo manejaría mi anticonceptivo hormonal oral en una paciente con sangrado anormal, vaginal, no estructural y de cantidades cuantiosas? Porque se me puede chocar esa pacientita, ¿no? Perfecto, sí. Entonces, cojo mi lista de anticonceptivos orales combinados que tengan estrógenos más progestágenos y le doy cada 6 horas. ¿No? No es el esquema que uso para protección anticonceptiva, no, por si acaso. Estoy hablando de usarlo para tratar un sangrado anormal, ¿estamos de acuerdo? Y acá la píldora se da cada 6 horas por 2 o 3 días hasta que se da el sangrado. Y de ahí ya recién volver al esquema normal de uso de píldora anticonceptiva. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me queda claro? Perfecto. Si no funciona el tratamiento médico, tengo la opción terapéutica quirúrgica. ¿Bajo qué condiciones yo puedo elegir la acción terapéutica quirúrgica? Primero, fracaso o pobre respuesta a la terapia médica. Imposibilidad de uso de terapia médica. Anemia significativa. Impacto en la calidad de vida. O si llego a determinar que es una patología estructural uterina. ¿Estamos de acuerdo? Para la patología estructural uterina no hay tratamiento médico, ¿ya? Definitivo. Por ahí coadyuvante. ¿Qué procedimientos quirúrgicos dispongo? Dilatación y curetaje, ese es 1. La polipectomía, 2. Ablación endometrial, 3. Miomectomía y la más extrema es la histerectomía. Perfecto. Vamos a hablar un poco de la polipectomía. Dilatación y curetaje ya lo conocen, ¿no? Bajo anestesia, especuloscopía, histerometría y con su legrita tratar de curetear toda la zona, la cavidad pélvica. Esta es la polipectomía por vía histeroscópica. ¿Ven esta imagen de acá? Esta imagen ovoidea,
sobresaliente, no pediculada, se llama pólipo endometrial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es esto? Lo que está acá en esta imagen. Esta es una asa recetoscópica. ¿Estamos de acuerdo? Es pequeña, 6 milímetros más o menos en promedio. Y que emite calor, ¿no? Que puede ser por corriente monopolar o por corriente bipolar. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a usar corriente bipolar, puedo utilizar medio de distensión, porque esta cavidad está distendida con solución salina, cuando es bipolar. Pero si no dispongo de corriente bipolar, solamente monopolar, nunca distiendan con solución salina. La paciente se va a electrocutar, ¿entienden? Tienen que usar otras sustancias, como en este caso la glicina. Esos son conocimientos para residentes, pero de todas maneras les explico para que más o menos entiendan el concepto. Y empieza a extirpar. Y miren, quedó la cavidad vacía. ¿Estamos de acuerdo? Ese es uno. ¿Qué es la ablación endometrial? Ese sí, ese concepto sí deben manejar. Es retirar la capa endometrial desde la base, ¿entienden? Es como cuando hacen el heladito, cuando sacan el helado con el aparato ese para servir heladitos, ya para hacer las bolitas, es parecido. Vas descapando la base endometrial, ¿estamos de acuerdo? Con sustancia, con energía térmica. Y al final no dejas nada de capa endometrial ni base. Prácticamente no tiene cómo crecer nuevamente. Muy bien. Cuando yo tengo un mioma uterino, tengo varias opciones, ¿no? Una opción conservadora es la radiología intervencionista, que es la embolización de la arteria uterina. ¿Estamos de acuerdo? No lo hacemos acá, no tenemos esa tecnología, ¿no? La otra es el retiro del mioma nada más, la miomectomía. Yo les expliqué la vez pasada que había una clasificación de los miomas submucosos. Les dije bien claro, ¿cuál era? 0, 1 y 2. 0, 100% del mioma en la cavidad endometrial. 1, mayor del 50%. Y 2, menor del 50%. Cuando era 0 y 1, lo podríamos hacer por vía transcervical, por vía histeroscópica. Histeroscopía, ¿no? Si era mioma 2 o otro tipo de mioma subseroso intramural, usamos la vía abdominal, que puede ser la laparoscópica o la laparotomía, de acuerdo a la pericia quirúrgica. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente tenemos la histerectomía, ya como recurso final. Miren, por ejemplo, esta es una histeroscopía, recetoscopía. Entra con el aparato, el medio de distensión, se ve en una pantalla básicamente el tumor, ¿estamos de acuerdo? Este es líquido que está distendiendo en las paredes y con unas asas térmicas se empiezan a cortar, como helado, a cortar, hasta desaparecer todo el mioma. ¿Muy bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, me conformo con que aprendan esto. El famoso PALM-COEIN, clasificación FIGO del sangrado uterino normal. Apréndanse esto, el PALM-COEIN. No creo que les pregunten ya pues antiguos, ¿no? Estructurales, perdón, orgánicas, no orgánicas, no. Esta es la clasificación que propone la FIGO. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo yo sospecho de adenomiosis? ¿Alguien sabe? Fácil. Paciente con dismenorrea secundaria, ¿no? O sea, sangrados menstruales dolorosos, abundantes, ¿no? Eso es lo que vamos a sospechar. ¿Y cómo yo confirmo mi diagnóstico de adenomiosis? La evaluación ecográfica me va a ayudar, la transvaginal. Voy a ver el miometrio irregular con zonas, con puntos negros, y eso me podría sospechar los implantes endometriales a nivel de miometrio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar un poco del ciclo menstrual. Desde la pubertad, la primera menstruación, acuérdense, en la menarquia hasta la menopausia, que viene a ser el último ciclo menstrual. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Desde cuándo se empieza a contar? Desde el primer día de la menstruación, o sea, del primer día que aparece el sangrado, ¿no? Hasta la próxima menstruación, hasta el día anterior al previo sangrado. En promedio dura 28 días, pero se acepta como normal entre ciclos de 21 y 35 días. Por encima de 35 días, ya le he dicho cómo se llama,
oligomenorrea. Por debajo de 21 días se llama polimenorrea, ¿no? Básicamente implica cambios recurrentes en los niveles sanguíneos de hormonas, sobre todo a nivel de ovarios, y estas hormonas ováricas que pueden influenciar a nivel uterino. Básicamente prepara a la mujer para la reproducción, así de simple, ¿no? Dos órganos que hay que tener en cuenta. En realidad hay el sistema, el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico, uterino, ¿no? Pero dentro de lo que es la evaluación del ciclo menstrual, evaluamos dos órganos importantes, el ovario y el útero. Tenemos dentro de la evaluación menstrual la fase preovulatoria y la fase posovulatoria. Dentro de la fase preovulatoria tenemos lo que actúa a nivel de ovario y lo que actúa a nivel de útero, y lo mismo en la fase posovulatoria, ¿no? Una cosa es el ciclo menstrual y otra cosa es el ciclo ovárico. Que coincidan y que se concatenen en ciertos aspectos, en algunos elementos conjuntamente, sí, ¿no? Pero obedecen a dos cosas distintas, pero que a la larga tienen engranan en una misma maquinaria para lograr un objetivo común, que es la reproducción. Muy bien. En la fase preovulatoria, ¿cómo se llama lo que sucede en el ovario? Acuérdense, fase folicular. Fase folicular. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a ver en qué consiste. Es para ubicarnos. A nivel uterino, ¿qué pasa? En la fase preovulatoria, primero la fase menstrual, o sea, el sangrado propiamente dicho, ¿estamos de acuerdo? La descamación de la capa endometrial y la regeneración de esa capa endometrial que se llama la fase proliferativa, acuérdense. En la fase posovulatoria, el ovario presenta lo que se llama la fase lútea, ¿estamos de acuerdo? Y en el útero presenta lo que es la fase secretora, ¿estamos de acuerdo? En el útero da el crecimiento o el desarrollo de la capa endometrial, pero esa capa es inestable, ¿no? Susceptible de descamarse en cualquier momento. Entonces, quien le da esa estabilidad y la mantiene hasta el momento de una posible fecundación es la fase secretora, ¿estamos de acuerdo? ¿Por influjo de qué hormona? ¿Quién hace crecer al endometrio? ¿Qué hormona? El estrógeno, perfecto. Pero es un crecimiento anárquico, irregular, no sé si me dejo entender. ¿Quién le da estabilidad? ¿No? ¿Quién mantiene? La progesterona, ¿estamos de acuerdo? ¿Y la progesterona por dónde es? ¿Por quién es secretada? Por el cuerpo lúteo posovulatorio, o sea, por esta fase lútea, no sé si me dejo entender. Entonces la que mantiene estable al endometrio es la progesterona, muy bien. En la fase folicular vamos a ver qué se da. Muy bien. Entonces, acá hacemos una correlación entre lo que es la histología ovaria en su ciclo y lo que es la histología endometrial en su respectivo ciclo, y las coincidencias que se van a dar y qué hormonas se van a afectar. Muy bien. Se produce la menstruación, la decamación. ¿Cuántos días en promedio duran? Promedio, porque ya hemos dicho los extremos al inicio de la clase. En promedio 3 a 4 días, ¿estamos de acuerdo? Pero los extremos pueden ser entre 2 a 7 días. ¿Se acuerdan? Lo que comentamos, perfecto. ¿Qué pasa cuando se produce la descamación en el endometrio? ¿Qué pasa a nivel de ovario? Empieza a haber un reclutamiento folicular, ¿no? Un reclutamiento, o sea, empiezan a haber selección de los folículos primordiales. De ahí vamos a ver cuando veamos infertilidad, los folículos primordiales, en qué parte de la vida humana de la mujer se forman. En realidad vienen desde el momento prenatal. Acuérdense, desde el momento prenatal esos ovarios salen con folículos primordiales, ¿no? De ahí viene el tema de la pubertad, que esa reserva folicular va disminuyendo y van a llegar con una cierta cantidad. Y de esa reserva folicular, cuando llegan a la pubertad, solamente una pequeña porción, una pequeña parte va a ser ovulada. Y de esas que son ovuladas, una que otra va a ser fertilizada. No sé si me dejo entender. Así de simple, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, el reclutamiento folicular, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa después de la menstruación? ¿Qué actúa sobre, qué hormona va a actuar sobre el endometrio? Esta hormona que va en ascenso progresivo, llegando a un pico, que se llama el estradiol, los estrógenos. Por eso a la fase folicular, a la fase proliferativa del endometrio le llaman fase estrogénica. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la hormona que predomina, los estrógenos. ¿Sí? ¿Les queda claro? Perfecto.
¿Qué hace el estrógeno? Estimula el crecimiento de la capa endometrial, pero les vuelvo a repetir, viene a ser una capa que crece en forma anárquica, inestable. ¿Me dejo entender? Muy bien. ¿Qué hormona va a empezar a actuar sobre el reclutamiento folicular? Después de que se reclutan los folículos, 3, 4 por cada ovario. ¿Qué hormona va a actuar ahí? La FSH, la folículo estimulante, que lo que va a hacer es llevar a una maduración de folículos. Algunos los va a hacer crecer más y los otros van a ser atreciados. Al final va a llegar uno solo a madurar. ¿Estamos de acuerdo? Que es el que está listo para ovular. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la hormona que se encarga de la eclosión ovárica? O sea, de reventar ese folículo ya maduro. ¿Cuál es la hormona? La LH. Llega a su pico máximo de PLH 16-24 horas previo a la ovulación y se produce la eclosión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es por un lado, por la parte ovárica. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente, ¿en qué día ocurre eso? A la mitad del ciclo menstrual, día 15. ¿Nos estamos ubicando? Perfecto. Muy bien. Una vez que se ha producido a nivel endometrial el pico máximo de crecimiento endometrial, la hormona estrogénica cae. ¿Estamos de acuerdo? Cae. ¿Estamos de acuerdo? Cae, perfecto. La hormona folículo estimulante también cae. ¿Ya? Y la luteinizante también cae porque solamente tiene un pico máximo las 16 a 24 horas previo a la ovulación. Después decae. A nivel ovárico, si no se produjo la fertilización, no, a nivel ovárico, después de la zona, el elemento que ha quedado posovulatorio, se forma el famoso cuerpo lúteo, ¿no? Cuerpo lúteo. Muy bien, el cuerpo lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo qué hormona secreta? La progesterona. ¿Estamos de acuerdo? Y es donde tú empiezas a subir paulatinamente la progesterona, que le va a dar estabilidad a la membrana, a la capa endometrial. Muy bien, ¿no? Es una capa gruesa, estable, con capacidad de resección. Muy bien. No se produce la fecundación, no se da la implantación, se degenera el cuerpo lúteo a nivel ovárico, caen los niveles de progesterona y empieza a haber necrosis de estos vasos que se produjeron a nivel de la capa endometrial. Esa necrosis va a producir esa obliteración de vasos va a producir necrosis de la capa endometrial y va a haber la desfascilación y se produce la menstruación nuevamente. ¿Muy bien? ¿Les quedó claro? Perfecto.